clásico de River y Boca, un clásico de Argentina y Brasil. No es lo mismo que jugar Argentina con Corea que Argentina y Brasil, ¿o no? Es un clásico. No es lo mismo jugar una final del mundo con Australia que con Brasil. Le ganamos a Brasil. Y no es lo mismo jugar con Argentina, jugar con River y Boca una final que ganó River. Pero no importa. Vamos más adelante. No es para que se enojen, ¿eh? Y yo puse algunos ejemplos. Muchos apasionados les ponen sus nombres a los hijos. Lionel, Román. Y hasta el apellido le ponen. Hubo uno que le puso academia de apellido. O sea, estaba bastante loco. Algunos están hablando todo el día de fútbol. Desde la mañana, sacan la cuenta, los números, un pelotazo o dos, sacan cuenta con la pelota. Y vimos algunos que vendieron sus casas para ir al Mundial. En Rusia hubo un montón que vendieron sus casas y no ganamos. Se hubieran vendido para el 2022. Y muchos de Boca también vendieron un montón de cosas en el 2018 y encima que perdieron, volvieron tristes. Por ejemplo, a mí si me invitan a jugar a la pelota, yo es muy difícil que diga que no. Es un 89% de posibilidad que diga que no. Y ese 10 restante tiene que ser algo que me comprometa mucho. Si no, voy. El apasionado demuestra su pasión en lo que hace o es capaz de hacer por aquello que le produce dicha pasión, ¿no? Por ejemplo, yo acomodo mis horarios. Ahora estoy jugando un campeonato que jugamos a las 11, 11 y media. Después, no tiene horario, jugamos de 11 para arriba. Y a veces hemos llegado a jugar a las 12 de la noche. Mi señora me cree y va conmigo, si no, sería un problema. Pero pobre los que no van la señora, tiene un problema tremendo. Y me acomodo. Y así si me invitan a jugar a las 8 de la mañana también me voy a acomodar. Porque es algo que me apasiona. El apasionado sueña, desea, piensa, respira, sufre, anhela. En este caso sería fútbol, ¿no? Usted llévelo a lo que lo apasiona a usted. Por ejemplo, ¿qué te apasiona, Silvia? A Silvia lo apasiona el ministerio. Piensa, ¿qué podemos hacer para la reunión de mujer? ¿A quién podemos invitar? Y así usted lo lleva, no sé, al que le gusta tocar la guitarra, me gustaría tocar como el músico y voy a seguirlo para ver. Y va mejorando. ¿Me acompaña hasta ahí o no? Sí. ¿Y qué otras pasiones podríamos agregar? El trabajo. Hay mucha gente que pasa 20 horas en el trabajo y viene a su casa para bañarse y volver a ir al trabajo. Piensan que es mentira, pero es verdad. Por ejemplo, yo tengo a mi hermano. Trabaja 19 horas por día. No sé cuándo duerme. Pero después hay otros ejemplos. Por comida. Hay gente que le apasiona la comida. La ropa. La tecnología. Por ejemplo, hay gente que dice, a mí la ropa no me molesta comprar, pero después va y se compra un televisor que sale medio palo. No se compró ropa todo el año, pero se hizo el gasto en un televisor. O así en un celular. Y un montón de cosas. Y hay gente que solamente le apasiona dormir. ¿Hay alguno acá? No. No. Hay de todo y para todo. Yo también. Yo le voy a compartir un ejemplo que fue el que me llevó a preparar este mensaje. Y que tiene que ver con el fútbol, ¿no? Yo soy director técnico. Y uno piensa que controlar a unos nenes tranquilos, así normal. Le decís lo que tiene que hacer y va a hacer un gol de chilena. No, para nada. Entonces estábamos jugando un partido contra el puntero. Y nosotros estábamos como quinto, pero no íbamos a salir campeón. Pero ganarle al puntero daba la opción de que el que estaba abajo pueda salir campeón. Y como el primer partido con el puntero, como que nos robaron, entonces el segundo como que había una revancha. ¿Qué pasó? No iban ganando, obviamente. Pero pasó una jugada que los referí ahora son muy suaves. Entonces los chicos le gritan, le dicen de todo y no sacan tarjeta.
Cuando las categorías son chiquitas no pasa nada, pero cuando son más grandes, el de tu equipo se enoja y empieza a pegar. Entonces hay una jugada, ya terminando el partido, donde un nene le pega una patada tremenda a un nene mío. Y yo ya estaba enojado. Estaba enojado, no estaba apasionado, ya se me había ido la pasión, era enojo. Entonces le agarré y a ese referí le dije, todo menos lindo. No lo puteé porque no soy de decir malas palabras, pero sí le dije, todo menos lindo. Y me echó, no me echó, me fui yo para que... Y me voy yo, le dije, no me vas a echar. Si no saca tarjeta, me voy yo. Pero les puedo decir que sacó lo peor de mí. Y un día estábamos así en la casa de Cristina y viene la mujer de Ale, que se llama Vero, que es mi concuñada. Y se va y como que vuelve y me viene y me dice, ¿sabes que mi hermano me dijo la otra vez que estabas enojado? Ah, sí, ¿dónde? En el club me dijo que le gritaste un montón al referí. Ah, sí, le digo. Y lo que me llamó la atención es lo que me dijo ella. Porque me dejó pensando esa frase. Y Vero me dijo, yo le dije, no puede ser. Porque él no es así. La verdad es que yo no soy así. Solamente cuando estoy jugando a la pelota. Pero esa frase me dejó pensando un montón. Y ahí preparé el mensaje y dije, la pasión saca lo que hay en el corazón. Saca lo que está oculto. Y lo peor que, mientras no me veía nadie, yo no me daba cuenta de lo que estaba haciendo. Porque me sobrepasaba. O sea, me veían los conocidos de siempre y... Bueno, es así, El tema es cuando llega a mis oídos y anterior a ella, un padre, un nene me dijo, pero vos gritando, alterás a los chicos. Y yo no me daba cuenta de eso, porque la pasión te lleva a que vos te pierdas lo que estás haciendo. Y querer ganar, ganar, ganar. Pero ya 2 personas ya era como que otra vez. Y ahí ya me dio vergüenza. Me dio vergüenza porque uno comparte de la iglesia y se rodea de gente todo el tiempo. Y después, cuando viene esto a tus oídos, quiere decir que no está dejando un buen ejemplo. ¿O no? Entonces, yo me puse a buscar y encuentro en la Biblia que hay personas que se apasionaron también. Voy a compartir 1 Samuel 17, 22 al 26. ¿Alguien quiere leer? Porque se me traba la lengua. ¿Me quiere ayudar alguien? No. Claudia. Toma. A mí no me gusta leer. Me trabo. ¿Sí? Uno sabe, no sé, no. Entonces David, eran manos, y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Mirá que somos los íntimos, no veo más. Yo tampoco hago. Pero no se encuentra, no importa. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre oirían de su presencia y tenían gran temor. Es muy largo esto. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le viniere y el venciere, no veo bien, el que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y él le dará su hija. Y eximirá
de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué tiene que ver esta historia? Ustedes van a decir lo mismo, ¿no? No, sí que tiene que ver. Resulta que el grandote Goliat venía y desafiaba al pueblo todos los días y le decía que el que lo venciere sería el ganador. Si él que quería una batalla cara a cara con uno, y el que venciere era el ganador. No necesitaban pelear en los ejércitos, no. Entonces, Goliat dice que era gigante. Y todos los israelitas lo miraban y tenían miedo. Ninguno se quería enfrentar. Hasta que llegó David. Y cuando David ves que estaban provocando el pueblo de Dios, le sale de adentro. No le importó que sea un gigante. Él no sabía ni quién era. O sea, lo vio que desafió al pueblo de Dios y eso bastó para enfrentarlo. Entonces todos le decían, los hermanos le decían: vos venís a burlarte de nosotros. Venís a... y él le había ido a llevar comida que le había mandado su papá para que vean cómo estaban sus hermanos. Entonces, ¿ustedes piensan que al animarse David a enfrentar a Goliat es una decisión de alguien apasionado? ¿Sí? Todos dicen que sí, ¿no? ¿Hay alguien que dice que no? ¿Por qué? ¿De qué? Yo digo, si David era apasionado por defender al pueblo de Dios. Sí. Claro, sí, sí. Sí. Claro. Y eso para vos no es una demostración de alguien apasionado por Dios. Sí, vendidos. Claro, pero él estaba defendiendo al pueblo de Dios. Él dice que viene a desafiar al pueblo de Dios. O sea, estaba defendiendo la identidad de Dios y al pueblo de Dios. A los filisteos. Sí. Bueno, no, está bien. Es la opinión de cada uno. Para mí es una demostración de alguien apasionado, que al ver al desafiar a su Dios o a su pueblo, dice: yo me voy a enfrentar. Porque todos los del mismo pueblo tenían miedo. Ninguno dijo: yo voy a salir valiente a enfrentarlo. Avanzamos. 34 al 37, el mismo capítulo. David, hasta hoy. No lo leo yo, no. Él era pastor de las ovejas de su padre, y cuando de nodoso y pero de la mañana, halló tras él y lo hería y lo libraba de su boca. No le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo.
Y dijo Saúl a David: Ve y Jehová esté contigo. Seguimos. 44 ahora. Saltamos al 44. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Esta es la respuesta de un apasionado que conocía a Dios. Porque él conocía en quién estaba confiando. Sabía que Dios lo iba a respaldar. Y dice la Biblia que David era pequeño. Y que Goliat le llevaba no sé cuánto de altura. Bastante. Y que ya era un hombre de guerra. Y cuando David quería ir a enfrentarle, dice: no, ¿cómo vas a hacer eso, David? Si vos no sos pequeño y no podés. Entonces él dice: yo peleaba contra osos y contra leones. Cuando quería robar el rebaño que yo tenía cuidando, y si era necesario, los mataba. Avanzamos. Segunda de Samuel 11, del 1 al 5. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. El mismo David que había derrotado a Goliat, ya un poco más adelante, cometió pecado. ¿Ustedes dicen que esto es una demostración de pasión? ¿Sí? ¿Sí? Es una demostración de pasión, pero no hacia Dios, sino una demostración de una pasión sexual. Dicen que los reyes iban a la guerra y David se había quedado. No sé si no quería, si no tenía ganas, pero él se quedó. El rey tenía que estar al frente de la batalla. Él se quedó, entonces dice que subió a la azotea y miró y encontró algo que le agradó. Entonces David cayó en tentación. Por su pasión cayó en tentación. Pecó deliberadamente, trató de esconder su pecado y asesinó al marido de Betsabé. Las pasiones pueden ser diferentes y las consecuencias también. La consecuencia del pecado de David fue que pecó, asesinó, y no solamente eso, sino que murió su hijo. El hijo de Betsabé con David muere. Entonces cuando en 2 de Samuel 12, del 16, lo leemos. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño,
y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Ahí, después de que lo confronta Natán a David, él dice que se encierra y que va a hacer ayuno y ora a Dios, sabiendo que Natán ya le había revelado que su hijo iba a morir. Entonces, a veces hacemos cosas que sabemos que las consecuencias van a ser malas, pero aún así nos refugiamos a Dios y le pedimos que tenga misericordia. El tema es que hay consecuencias que son irreversibles. O sea, esta consecuencia es que quedar embarazada. O sea, no se puede matar al bebé. O sea, iba a nacer un bebé. La consecuencia estaba. Entonces, ¿por qué comparo una cosa con la otra? ¿Cómo puede ser que el mismo David, apasionado por Dios, haya hecho una hazaña tremenda de enfrentarse a un gigante y después haya hecho esto que en 2 Samuel 11:27 dice que esto desagradó a Dios? Y me ponía a pensar cómo puede ser que las pasiones no pueden hacer cosas buenas y cosas malas. ¿Cómo puede ser que una pasión te pueda llevar a bendecir o a maldecir? Y yo me ponía a pensar en mi situación. Digo, ¿cómo puede ser que yo jugando al fútbol pueda dejar un mal ejemplo? Y después salir de jugar a la pelota y querer decirle a alguien: no, tengo una necesidad, quiero orar por vos. Me voy jugando a la pelota y decir: no jugué mal a la pelota y venía a orar por mí. Entonces, después seguimos leyendo y dice que David, por su pasión sexual, desagradó a Dios. Y en 1 Juan 2:16 dice, lo leo yo. Bueno, sí. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Cuál es la diferencia? Es que hay pasiones que son del reino y hay pasiones que son de la carne. Entonces, en 1 Juan 2:10 dice que las pasiones carnales son de este mundo, no provienen de Dios. Y lo único que quiere hacer es alejarnos de Dios. Y después, en 2 de Timoteo 2:22, Pablo le habla a Timoteo y le dice: huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Para ir cerrando, Pablo le advierte a Timoteo que huya de esas pasiones. Pero a veces pensamos que el huir es ser cobarde. Vemos a José que huyó y no fue ningún cobarde. Pero a veces el entorno que nos movemos nos queremos quedar como cobarde. Y Pablo le dice: huye, no le dice aguantá, resistí, no le dice Dios te va a ayudar, no, te dice Timoteo, vos huís. Y a veces queremos estar en el lugar que no tenemos que estar y decir: yo lo voy a poder hacer, yo lo voy a aguantar, yo lo voy a resistir, yo sé que no voy a caer. Pero si Dios te dice: huye. Si yo tengo un problema, por ejemplo, llevándolo a lo de David, si él tenía problemas con las pasiones sexuales, no se iba a ir a un lugar donde estaban los amigos para charlar de mujeres. Si estaban pasando eso, él tenía que huir. Sería lo lógico, ¿no? Por lo que nos dice Pablo a Timoteo. Entonces entiendo que las pasiones nos pueden acercar a Dios o nos pueden alejar. Y dice, bueno, con esto decimos, David se equivocó y ya está, ahí quedó. Pero la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser una persona que se apasionó, hizo un desastre, después tenga un corazón conforme al corazón de Dios?
es que él se arrepintió y él confesó su pecado y trató de revertir su situación. Entonces, nosotros tenemos pasiones que son de este mundo, pero la Biblia dice que tenemos que huir. Y la Biblia nos pide Dios nos pide que esas pasiones no nos dominen. Entonces, si David hizo tal acto que hasta asesinó y tuvo un corazón conforme a Dios, después, más adelante, ¿no? ¿Por qué nosotros no podemos tener un corazón conforme al de Dios? Pero tenemos que ser sabios cuando estamos en el medio de la tentación de huir. Porque pasiones, todos somos pasionales. Todos tenemos deseos. La pasión no es me encanta el fútbol y es una pasión, no. Hay pasiones que traen ira, hay pasiones que traen enojo, hay pasiones que traen rechazo, hay pasiones que hacen que lastimes a otras personas hiriéndolas con las palabras. Hay muchas pasiones. No es que una pasión es soy apasionado del fútbol y ya está. Hay muchas pasiones. Entonces, para cerrar el mensaje que te quería compartir hoy, ¿qué estás haciendo con tus pasiones? Porque muchas veces le echamos la culpa a Dios que no nos escucha, pero nuestras pasiones nos están dominando. Entonces hacemos cosas que a Dios desagradan.